nombre es Carla Córdoba y sean bienvenidos a la segunda clase del programa de educación financiera mención lavado de activos. El tema que trataremos el día de hoy consiste en estudiar la parte legal del lavado de activos, es decir, las sanciones, cómo identificar el delito, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento vamos a estudiar los artículos 317 y 318 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que detalla todo lo referente al delito de lavado de activos. En el artículo 317 textualmente dice: lavado de activos son las personas que en forma directa o indirecta tienen relación con tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. Oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones, transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. Y por último, ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos que tengan lugar a la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los artículos de objetivos del delito. Haciendo un alto en la primera parte de este artículo, les explico. Esta parte trata de explicar todo lo relacionado al perfil de una persona o de una organización que esté cometiendo el delito de lavado de activos como tal. Porque como tenemos conocimiento, se basa mucho en tratar de mentir o de poner una fachada en todas las actividades de lavado de activos como tal. Por ende, así no seamos parte de una organización criminal o no tengamos una cuenta en efectivo o una cuenta en un banco, podemos ser parte del delito, podemos cometerlo sin darnos cuenta, porque todas estas actividades, ya sea que nos comprometan porque no queramos, porque nos extorsionen o a su vez porque lo queramos hacer, igual nos van a manchar y nos van a involucrar dentro del delito. El lavado de activos se sanciona de las siguientes penas: con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. 2. Con pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en los siguientes casos: cuando el monto de los activos de objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajo en general. B. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir sin servirse de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito se ha cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros, instituciones públicas o dignidades
o también en el desempeño de cargos directivos, funcionales o de empleos en dichos sistemas. 3. Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en los siguientes casos. A. Cuando el monto de los activos del objetivo del delito supere los 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. B. Cuando la comisión del delito presupone de la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas o a su vez de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito comiso de conformidad con los permisos de este código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito, de ser el caso. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo al monto que se haya transferido ilegalmente o se haya lavado de manera ilícita, van aumentando las penas de acuerdo a los artículos mencionados anteriormente. Y por último, el artículo 318 dice: incriminación falsa por lavado de activos. Las personas que realicen acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son comprometidos por uno o más servidores públicos. Como podemos tomar en cuenta, también el acusar falsamente por el delito de lavado de activos tiene su penalidad, porque como les dije es un tema bastante importante y bastante controversial. Por ende, necesita tener un trato especial y un trato bastante delicado, porque compromete muchísimas cosas. Además, hay que tomar en cuenta que mientras sea el cargo público, sea un cargo dentro de una entidad financiera o sea un cargo bastante importante dentro de una o varias empresas que estén implicadas dentro de la red de lavado de activos, más grave va a ser la pena o más grave va a ser la sanción recibida para las personas que están involucradas. Y ni hablar de las personas que cumplen actividades ilícitas como tráfico de drogas, corrupción, etcétera, 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 porque lógicamente son delitos con igual o mayor gravedad y que se relacionan directamente con el tema de lavado de activos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya servido y hayan tenido un poquito más de noción sobre el tema de las penalidades y de los puntos a tomar en cuenta sobre el lavado de activos. Cabe recalcar que el Código Penal es muy importante, pero también toma un papel muy importante la Unidad de Análisis Financiero Ecuatoriano, que es un tema o es una organización que vamos a estudiarla en las clases posteriores. Mi nombre es Carla Córdoba, muchísimas gracias por su atención y para mí ha sido un gusto transmitirles esta clase hacia todos ustedes.